Hola, buenas tardes. Soy Néstor Fantini de El Fogón de Los Ángeles y aquí estamos con Graciela Geuna. Graciela Geuna, una argentina que vive en Europa y que en su momento, y tiene una historia fascinante. En su momento fue prisionera política de la dictadura eclesiástica cívico-militar de Argentina en la década del 70. ¿M? Graciela, bienvenida al Fogón. El Fogón, un encuentro de amigos latinoamericanos. Gracias. Eh, Como decía, Graciela estuvo detenida en Córdoba, en esta región que estaba controlada por probablemente uno de los generales más feroces de la dictadura, el general Luciano Benjamín Menéndez. ¿Ah? Y para ella, o sea, la historia, por todo lo que leí, Graciela comienza en lo que hace a lo dramático, comienza esa tarde del 10 de junio de 1976, aproximadamente 2 meses, un poquito más de 2 meses después del golpe militar. ¿Ah? Y qué nos podés comentar, o sea, qué pasó ahí, especialmente la situación que se da en los baúles, etcétera. Sí. Bueno, entonces yo soy de provinciana, de la provincia de Córdoba, de una ciudad que se llama Río Cuarto. Estaba estudiando Derecho en la Universidad de Córdoba y me había casado, jovencita, con Jorge Omar Cazorla. Em, en ese momento yo tenía 20 y Jorge 22 y vivíamos en un barrio que se llama un barrio tranquilo de familias, barrio General Paz. Y entró un grupo de hombres disfrazados con ponchos, con armas largas, vendados, cubiertos a los gritos. Bueno, era una patota mafiosa, digamos. No Lo que había, definían como un grupo de tareas. claro, no Mm. había, no había uniforme, no había credencial, no había nada, ¿no? Entonces, Jorge estaba saliendo en la puerta, vivíamos al fondo de un pasillo en la calle Pringles 49. Yo siento que Jorge grita, me llamo Jorge Omar Cazorla, me secuestran, y ahí entran por mí y dicen, esta es la mina del que agarramos, qué sé yo. Entonces, ahí me agarran a mí con mucha resistencia y a Jorge también. O sea, nos resistimos muchísimo porque atrás era el desconocido, ¿no? No sabíamos. Eh, Sí, sí se sabía, ya a esa altura, ya sí se sabía, digamos, que el nivel de represión era horroroso. Y, Era muy alto, claro, era muy alto, era el 10 de junio del 76, 3 meses del golpe, y la verdad es que estábamos un poco como paralizados en el sentido de pensar, ¿qué pasará? ¿Esto para? ¿Esto mejora? ¿Esto...? Estábamos, viste, cuando te quedás con una situación que decís, no entendés hasta dónde va a llegar esto. Incluso yo me acuerdo que había gente que decía, porque antes las 3A mataban, había gente que decía, bueno, ahora que vienen los militares, que son más legalistas, los van a meter preso, no van a matar a la gente, bueno, cosas, había ese discurso, ¿no? Em, en ese momento salieron los vecinos a defendernos, eh, salieron muchos vecinos porque era la siesta, eran las 3:30, 4 de la tarde de un invierno soleado, y se pusieron a tirar tiros al aire y dijeron, los próximos son para ustedes. Le dijeron a los vecinos, gritaban, entren todos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me agarra un tipo de atrás, yo aprovecho que me agarra de atrás, pliego las piernas y le di un patadón en eh, las pelotas a José López, lo tiré al suelo, pero bueno, ellos eran como 20, no tenía chance, no tenía posibilidades. Me meten en el baúl y no había forma de que cerraran la puerta porque yo
había plegado las rodillas adentro del baúl. ¿Viste? Cuando tenés las rodillas para arriba, que son muy fuertes las rodillas, golpeaban hasta que de golpe me desmayé porque me dieron una piña en la boca del estómago y me desmayé. Y me desperté en un momento con la boca totalmente cuarteada, seca. Después alguien me dijo que es la adrenalina que te hacía ese efecto. Era impresionante, se me habían partido los labios. Y dije, a donde me llevan no sé lo que va a pasar, pero me van a matar, porque no eran de uniforme, no era una detención legal, no era, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me maten acá, pero yo no tengo que llegar viva a ningún lado, ni viva, ni muerta, ni nada, me tengo que ir. Y empecé a golpear con las rodillas el baúl y escuchaba que adentro del auto decían, mirá, la hija de puta está golpeando. Y de golpe se abrió y me tiré del baúl. Y estaba frente a lo que se llama, que vos conocerás, Industrias Mecánicas del Estado, FADEA, Ruta 20, camino a Carlos Paz, y lo veo a Jorge por última vez vivo, a 50 metros mío, que se había tirado en el mismo momento. Que yo siempre digo, no es mágico, pero yo creo que hay una cierta conexión entre los seres humanos, porque realmente no es que se tiraba todo el mundo, espera, no es que se tiraba todo el mundo y menos en 30 kilómetros tirarse con 50 metros de distancia. Entonces él me dice, Al mismo eh, tiempo, o sea, al mismo tiempo los al dos mismo de tiempo, nos pronto tiramos golpean. ahí. Yo lo vi, él me vio, yo me caí, me di vuelta sobre mí, caí en el asfalto, el auto venía a todo lo que daba, me raspé, me quedan las marcas acá, en la espalda, se rompió toda la ropa y yo sentía que el cuerpo patinaba en el asfalto y yo decía, ¿cuándo voy a parar de patinar para pararme y salir corriendo? Me paro y lo veo y me dice, vení. Él estaba también esposado y me dice, vení. Pero yo no podía ir porque entre él y yo había tres autos de estos tipos y ya se estaban bajando. Esto que te cuento son segundos, no son Sí, sí, cinco sí. minutos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que él me dice vení, yo ahí no entiendo por qué, después entendí por qué. Yo corrí dirección Carlos Paz, él corre dirección Córdoba, nos tiran a los dos, tiran, y yo corro agachándome como había visto en las películas, más o menos, para que no te... Zigzagueando, hasta que ya tengo la patota encima mío, y veo que estoy en el arco de Industrias Mecánicas del Estado y que hay soldados. Entonces le digo, soldados me secuestran, a ver si con eso voy presa, ¿no? Claro. Una posibilidad de estar legal. Pero Porque estar el con grupo de tareas, como dijiste, todos de civil y de todo pronto ves civil, soldado con uniformado. ponchos, con caras vendadas, con... Entonces, le digo, soldados me secuestran. Y le mostraron las credenciales y el soldado me entregó. Me cargan en un auto, ya esta vez el asiento de atrás, se sienta un tipo arriba y me dice, tu marido es boleta, que quiere decir está muerto en la jerga de estos tipos. Bueno, yo mucho, o sea, todo esto que te cuento son segundos y no podés pensar. Y yo pensé, no es cierto, me quieren desmoralizar. Y en un ratito, no sé, 10 minutos, 20, paran los autos, me bajan, me muestran, me abren el baúl del lado, del auto que estaba al lado, y lo veo Jorge con los ojos abiertos, con sangre acá, lo habían matado de un tiro en la espalda. Entonces, a él le dieron, bueno, a mí no, a mí me agarran. Eh, y claro, Jorge me decía, no vayas para allá porque yo estaba yendo hacia Industrias Mecánicas del Estado y él estaba yendo como para Córdoba. O sea, tal vez era más fácil para él si hubiera podido escaparse, porque yo me estaba casi metiendo en la boca del león.
digamos, pero no tenía otra, porque estaban todos los autos. Al mismo tiempo, salía gente de la fábrica militar de aviones en ese momento, mucha gente mirando todo el operativo y bueno, ahí para resumir lo de la perla, inmediatamente después de esto me llevan a un lugar, a la máquina, a la picana, digamos. O Ahí, sea, ahora me estás contando ya que sigue el transporte y llegas a La Perla. sí, y ahí me Y La muestran a Perla, Jorge. o sea, En la aclaremos, ¿no perla es me muestran cierto? a Jorge. Sí, Ahí paran los autos, ajá. me dicen, mira, es boleta, me meten la cabeza en el baúl para verlo y me llevan a la picana. Ok, ok. Y en La Perla, para que aclaremos para los que no saben, o sea, estamos hablando de probablemente uno de los más importantes campos de exterminio que tenía la dictadura, Sí. ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, en las afueras de Córdoba, y que aparentemente pasaron entre 2.000 y 2.500 personas por allí y la mayoría no sobrevivió. La mayoría no sobrevivió. Sobrevivieron, digamos, hubo unas cuantas personas, como no sé si 100 o 200, que por ahí estaban un día y los largaban en libertad, o iban a la ribera, o iban a la cárcel, que hacían pasos rápidos. De la gente que nos tuvieron mucho tiempo, yo creo que sobrevivimos más o menos una veintena. En, ¿Cuánto es tiempo un estuviste tema que ahí? lleva mucho, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 2 años. 2 años, 2 años. Y uno Eh, bajo totalmente ilegal. No hubo juez, mi familia no supo dónde estaba yo, Ujú. eh, no hubo nada. Eh, lo que sí por ahí, es muy largo contar toda esa parte de la perla, pero por ahí voy a contar dos cosas. En un momento vino el coronel Fierro y me dijo, vos sos ya una, Fierro era el segundo de Menéndez. Y yo no lo veía porque estaba vendada. Ah, entonces me torturan, me tiran en el suelo. Dormíamos en el suelo, en la cuadra. Después te puedo mandar fotos para que pongas de la cuadra. En el suelo, en unas colchonetas de paja. Y como a los 15 días viene un tipo y me dice, ¿vos sos ya una? Sí, le digo. Entonces, digo, ¿y este qué? ¿Quién es? ¿Qué sabe? Entonces dice, no, porque yo soy de Villa Huidobro, el mismo pueblo que tu abuelo, que tu papá, hemos jugado al fútbol cuando era chico. Entonces yo creo que de alguna manera él lo que hizo fue demorar mi traslado. No es decidir salvar, es demorar, ¿no? Durar. Y en todos los campos lo que pasó es que hubo gente durando y después cuando se les armó la debacle, que empezaron a cerrar los campos por la campaña internacional, hay lugares donde mataron. Mendoza, mataron en Santa Fe, no a todos, pero a muchos. Y en otros lugares, como en La Perla, como en la ESMA, por algún motivo creo que se habían acostumbrado a que estuviéramos y, como decían ellos, porque se pretendían católicos, por lo menos salve a alguien, decían. Que nos De deja, todo, no, de todos ¿eh? modos, o sea, el exterminio se da desde que se abre el campo hasta que prácticamente se cierra, o sea, los Sí, sí, fusilamientos. Ahí hasta casualmente quería comentarte también sobre José Julián Solanille, un arriero que declaró en la mega causa de la Perla y también con ADEP, en donde este señor vivía en las afueras de la Perla, a 500 metros solamente, y del campo de exterminio, y él, o sea, en su declaración, habla específicamente de cómo ve que se hacen excavaciones, y en algunos casos, o sea, fosas pequeñas, en otros casos fosas grandes, y a la noche, en un determinado día, o sea, él ve una columna de autos que llega a la Perla
el segundo auto lo tenía al general Luciano Benjamín Menéndez. O sea que Menéndez, el comandante del tercer cuerpo, estaba a cargo y era parte de todo esto Y sin la sí, menor duda. Y mirá, ahí vio, esto o que te sea, cómo digo, tiraban los cadáveres dentro de la fosa después eso de que haber te digo de asesinado. Fierro, cuando me viene a ver, Fierro fue juzgado en la megacausa, ya murió preso, pero Sí. él era el segundo de Menéndez. Y se enteró que yo estaba ahí no porque él fuera personal de la Perla, sino porque recibían en el tercer cuerpo la lista de todos los que estaban secuestrados en la Perla. Diariamente, los milicos hacían un parte diario menos los que habían trasladados, no decían trasladados o no, solo decían, tal día a la noche había tantos. Y ahí el tipo fue que vio mi nombre, porque él no estaba físicamente, digamos, en la perla. Él vio el nombre y vino. Que yo ahí, de alguna manera, dentro de lo que fue todo ese sufrimiento, tengo una parte mía que me miraba de afuera. Entonces yo dije, ah, este vio el nombre, quiere decir que reciben las listas. O sea, yo iba deduciendo qué implicaba, tratando de entender, porque tampoco sabíamos dónde estábamos. Yo no sabía que estaba camino Carlos Paz. Ujú. Nadie sabía. Eso nos enteramos una vez que nos sacaron a tomar sol vendados y mirando, sentados en el suelo, mirando, vi las escaleras de Yoxina. Y ahí dije, ah, acá estamos, porque se ven desde la Perla. Y se ve la ruta que pasa a Carlos Paz, que uno dice, tan cerca de la vida y tan lejos. Claro. Ahora, ¿cómo vivíamos nosotros los traslados y cómo vivíamos la Perla? Eh, es otro tema, es largo, pero digamos que estábamos acostados, la guardia, la Perla estaba custodiada por Gendarmería Nacional, unos 40 gendarmes que venían de Jesús María, que hacían guardia externa e interna, y cuando empezaban los traslados decían, bueno, nadie puede ir al baño, estábamos, ¿Podés aclarar qué significaba realmente la palabra traslados? sí, primero no sabíamos, o sea, nos decían, acá nadie puede ir al baño más porque no íbamos al baño solos, teníamos que levantar la mano porque estábamos vendados y nos llevaban al baño. Ahora no se va más al baño. Y escuchábamos sábanas rasgadas y es porque súper vendaban y se llevaban a la gente, la llamaban por el número. Yo tenía un número, yo era 252. Y primero no sabíamos, yo estaba acostada cuando llego al lado de una pibita Jaimovich y una señora Argañarás. Esta pibita tenía 17 años, la señora Argañarás tenía 30. La familia de las dos son querellantes ahora. Y se la llevan y me dicen que se la llevan a la cárcel del Buen Pastor. Entonces, tiempo después pasa un milico y yo digo, ¿y cómo están ellas? Y me dicen, deja de preguntar, acá no hay cárcel de Buen Pastor, hay pozo, ¿ya? Entonces, es como irte dando cuenta, no es que te das cuenta enseguida. Entonces, el traslado es que se llevaban a la gente y nos preparábamos todos porque nadie sabía a quién iban a llevar. Y se llevaban en el año 66 a 60, 70 personas, todas juntas por semana. Había un camión, se escuchaba el camión, se escuchaba que hablaban con walkie-talkie porque no había teléfono en la perla. Y después, 30 minutos después, escuchábamos que el camión decía algo así como, todo en orden, ya volvimos. O sea, habían terminado. Entonces, el traslado era, con el tiempo lo supimos, bastante después, es que los llevaban a lugares porque ellos empezaron a comentar, no de los lugares, pero empezaron a comentar que los llevaban y los fusilaban y los enterraban en fosas. Entonces, esto fue todo el 76. Y, En el 77 trasladaron a 3 por día, todos los días.
porque decían que tenían que alcanzar para toda la nueva promoción de oficiales, que Menéndez les quería hacer meter las manos, ensuciarlos. O sea, entonces si llevaban 60 juntos no daban, entonces se llevaban 3 por día. Y Eh, te vuelvo a interrumpir, o sea, y reconectando con lo que decía el señor este Solanille, o sea, de cómo de ahí a 500 metros escuchaba los gritos que venían de la perla. sí, De había gritos, después, o sea, los balazos, o sea, y cómo él vio cuando tiraban los cuerpos en la fosa, cómo los nosotros, quemaban y el olor que llegaba hasta la casa de él, de los cuerpos quemados. bueno, nosotros los balazos no los escuchábamos. Pienso que deben haber estado en una hondonada, no llegamos a saber dónde, pero debe haber habido una hondonada, porque no escuchábamos balazos. Lo que sí escuchábamos era el camión ir y volver y gritos de tortura todo el día y toda la noche. O sea, esto era totalmente permanente. Sí. Y después, este señor que vos decís, sí, yo no lo conocí, pero él se presentó a declarar y a contar que él, siendo, trabajando, teniendo, arrendando un pedacito de campo, había visto cómo llegaban, mataban y quemaban a los cuerpos. Y dijo que efectivamente que estaba aterrado, que se hubiera querido ir, él y los hijos y la esposa, pero no tenían a dónde. La gente no siempre tiene a dónde irse. Pero tuvo el valor de ir a declarar eso. Después hubo un señor que declaró en 2013, ya habiendo devuelto el edificio de la Perla del Ejército, se transformó en espacio de memoria, se acercó un señor y se acercó al director de la Perla y charlaba, charlaba, y el director dice, bueno, ¿usted qué me quiere decir? ¿No? El director es un hijo desaparecido, era, en mi fecia, porque se dio cuenta que este hombre volteaba. Y dice, cuando yo era chico encontré una mano y nunca me atreví a decir nada. Entonces, esos son los hornos de la Ochoa, que Oh, es sí, sí. Ujú. que ahí encuentran 4 muchachos que secuestraron en el 75. Bueno, Este señor creo que se llamaba Andrés Quiroga, que era un sí niño, tenía señor, 12 años cuando vio todo eso. sí señor, exacto. Entonces ve Sí, lo importante, ¿no? sí, Que sí, sí, sí. Te estaba por decir, porque acá en mis notas tengo algo que dijo Ramiro de Fresneda, el ex secretario de Derechos Humanos, eh, no, no, y, no. perdón, Acá, espera. El ex secretario no es Ramiro, Ramiro es nuestro abogado. oh, perdón, perdón, sí, sí, El sí. ex secretario es Martín, Martín Frenner. o- El abogado de ustedes, o sea, en determinado momento, Pablo Ramiro Fresneda. claro, dijo que el delito, estoy citando, el delito no culmina hasta que se encuentran los cuerpos. Fin de cita. O sea que, en definitiva, aquí estamos hablando de un centro de exterminio argentino en donde alrededor o en las inmediaciones hay fosas que nunca han sido excavadas, en donde Mm, probablemente hay cientos o por lo menos sí, hasta miles, porque pasaron yo creo que 2.500 sí, personas creo que por sí. ahí. Entonces, Creo que sí. acá viene, digamos, Graciela Susana Geuna, que en determinado momento, o sea, inicia todo un proceso junto a otras personas, por supuesto, para que se esclarezca esta situación. Algo que comenzó hace mucho, ¿no? En tu caso, ¿no es cierto? ¿Nos podés Sí, contar entonces de la querella que en estos sí, momentos se está llevando adelante para que se encuentren esos cuerpos? sí. Rápidamente, bueno, a mí cuando empiezan ya a trasladar los milicos, cerrar los campos, a mí me dejan bajo control en el año 79 y salí legalmente del país. Tramité mi pasaporte y como no había informática como hoy, me lo dieron. Lo tramité como soltera, además, por las dudas, ¿no? Es la Después ventaja de no tener tecnología.
Exacto. Y me fui, mientras lo pedí, me fui a la Patagonia con curas del tercer mundo, Balcheta, ingeniero Jacobacci, que yo había sido muy cercana a ellos en la juventud, había empezado así la militancia social con la línea Teología de la Liberación, y ellos me ayudaron a salir y me acompañaron. Uno viajó conmigo cuando salí del país en 1979. De ahí me vine a Ginebra, presenté mi testimonio en Naciones Unidas, llegamos al 80, y ya después empieza toda Perdón, una... tu testimonio en las Naciones Unidas probablemente fue una de las primeras denuncias que se hicieron a nivel internacional de lo que estaba ocurriendo, En particularmente todo ahí en la caso selva. fue, sí, sí. De los sobrevivientes, sí. Después, ese mismo año, hubo Teresa Meschiati, Piero Di Monte y Liliana Callizo, que siguieron, Ujú. y ese es otro tema. Fue bastante difícil porque era tan tremendo lo que contábamos que muchos no nos creían. La imposibilidad de pensar lo nuevo, ¿no? Decían, Sin duda. pues nosotros decíamos, los mataron. Entonces, había gente que decía, como la consigna era aparición con vida, decían, estos objetivamente son agentes de los milicos. Vienen a decir eso para desmovilizarnos. En el Eh, 45, en el 45, 1945, muchos sectores de la comunidad internacional también no creían lo que estaba ocurriendo en los campos de exterminios nazis, en Polonia, en Alemania, hasta que aparecieron las fotos de los soldados que liberaron esos países, ¿no es cierto? claro, es cierto, tenés razón. Y la primera persona que cree es la mamá de Alejandra Jaimovich, que me viene a ver en abril del 80, y ella dice, yo quiero saber. Y yo, tanto me habían dicho, no digas que los mataron, porque eso desmoviliza. Y bueno, yo dije, yo lo que sé es que los trasladaron, porque es cierto que yo no vi nada después. Hasta ahí vi. Y esta señora, Elenita, me dice, yo quiero saber qué sentís vos. Y que la mataron, le dije. Y me dijo, gracias. A mí no me desmoviliza. Ahora nosotros vamos a luchar para que los metan en cana. ¿Ya? Y ahí empieza otra lucha, ¿no? Pero poco a poco, y después vienen los juicios, 2013, fui a declarar, Ujú. salen las sentencias, y ahí recién me quedo como mucho más tranquila porque se demostró que todo lo que habíamos dicho era cierto, que no había invento, que correspondían, porque, incluso en un momento sacamos una solicitada en Argentina con Piero, Liliana y Teresa Meschiati diciendo, somos sobrevivientes de la Perla, escríbanos a la Liga Suiza de Derechos Humanos, porque entre los cuatro hemos juntado información sobre 400 prisioneros. A veces no era el nombre completo, pero era un dato, era un sobrenombre, era un color, qué sé yo, lo que podíamos aprender. Entonces, eh, ahí recibimos un montón de cartas, entre ellas una señora que ahora es querellante. Ayer hablé una hora con ella y tiene 99 años buscando a su hijo. 99 años. Y sigue luchando. Vive en Catamarca. Sara Luján de Molina. El hijo era secretario del Centro de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, la cuestión, vienen los juicios, faltan todavía algunos juicios, pero ahí yo me doy cuenta como que se legitimó nuestra palabra, nos creían, ¿no? Se demostró, nos creían no porque nos creían, sino porque cotejaron, cruzaron datos y todo lo que habíamos dicho era así. Y después viene la búsqueda de los cuerpos, que dónde están los cuerpos, algunos decían pueden estar en las salinas, se los busca. Bueno, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Y no, era un tema como tabú, como que la sociedad, yo creo, había normalizado de, bueno, ¿y qué más quieren? ¿Ya lo juzgaron? ¿Ya están los milicos presos? No van a aparecer. Y nosotros dijimos, ¿por qué no van a aparecer? Busquémoslo. Aquí no hay mar, no los han tirado al mar. No están en Marte, están en el campo, están en la perla. Eh, entonces empieza, pero yo creo que para eso fue necesario que hubiera juicios. O sea, me parece que ayudó mucho el que hubiera juicios y entonces
la pata que nos falta a la mesa es encontrar los cuerpos. Porque yo digo, una sociedad democrática no se puede construir sobre 2.000, 2.500 cuerpos insepultos en Córdoba. Y, y hacer como si nada, como dicen esto, fingir demencia. Hacen como que, yo no sé, ¿cómo no sé? Entonces empezamos a juntarnos con un grupo de familiares y vimos que la única manera para saber, porque había un expediente judicial que se abre en el 98, después se llama Pérez Esquivel, en el cual hubo diferentes personas, Paula Mónaco, Silvio Di Tofino como querellante, pero después no sé por qué motivo legal eso se extingue, queda como reservorio de prueba y se abre como una subcausa que se llama enterramientos clandestinos. Y para tener información, hubo una reunión que fue determinante en la Fiscalía el 10 de septiembre pasado, donde supimos que habían estado 15 días en La Perla, el equipo argentino de antropología forense, y preguntamos y nos decían, bueno, no se encontró. Y decíamos, queremos saber algo más, ¿por qué no nos dicen más? Y nos decían, es para no generar falsas expectativas. Y ahí dijimos, ¿cómo falsas expectativas? Hace 50 años, casi 49. Somos adultos, viejos casi, o viejos, hemos vivido cosas muy duras y sabemos administrar nuestras propias expectativas. La mejor manera de administrar es estar bien informado y saber y decir bien, hay una posibilidad aquí o no hay. Y bueno, entonces ahí nos enteramos de que la única manera en Argentina de tener acceso al expediente era ser querellantes. Y nos juntamos con una serie de personas, digamos, Soledad García, creo que la conocés porque fue presa política, que el compañero de ella está desaparecido, Requena. eh, y estoy mirando aquí, por ejemplo, esta señora que tiene 99 años y su hija, Rosana, Sara Luján de Molina, por el hijo, Doldán, el hermano de Graciela Doldán, de Santa Fe, los hermanos Jaimovich, que viven en Israel, por Alejandra, que era esa pibita que estaba al lado mío de 17 años. Los dos chicos Argañarás, que la mamá había estado al lado mío, que los únicos que yo me acuerdo de ese momento de cuando yo caí era de ellas dos, porque estaban directamente al lado mío y me dijeron el nombre y yo les dije mi nombre, como para, si alguien quedaba, poder decirlo. Después se suma, entonces, 26 familiares. A ver, Nívoli, Soledad Nívoli, es la hija, el papá era de Ucacha, era ingeniero, trabajaba en Córdoba. Este, Alicia Esther de Sico, después Juan Herrero por su mamá, Broca, que era maestra, Alba Camargo, que vive en Buenos Aires. A ella con 13 años la metieron presa en el Buen Pastor y secuestraron al papá y a la mamá. Ellos estuvieron al lado mío y el papá me agarraba el brazo y me decía, no estás sola, somos tu familia. O sea, yo digo lo que nos salvó el alma fueron esos gestos de humanidad profunda, porque si no salvas el cuerpo, pero no el alma, ¿no? Y yo le contaba a Alba que siempre me acuerdo de ese gesto de su papá. Em, y entonces, bueno, después sigue, Dito Fino, yo no sé si a vos te suena, porque vos sos cordobés, era un gran dirigente sindical, Tomás Dito Fino, junto con Agustín Tosco. A él lo trasladan esas veces que trasladaban de a tres y esos días nos dejaban estar sin venda porque ya éramos todos Bueno, que llevábamos pero Agustín años. Tosco no, por supuesto. Agustín Tosco no lo detuvieron. Mm, No, Agustín había muerto de cáncer, que no mm. se pudo hacer tratar durante la dictadura. Entonces, después queda Tomás Dito Fino y aquí va como el hijo de Tomás, ahora sí, también es dirigente de Luz y Fuerza y él va también como querellante. Entonces nos juntamos 26 querellantes, bueno, Zulie,
también eh, eran dos hermanos y la esposa de uno de ellos, que va el hijo, al chiquito lo torturan en los pies para que hablen los padres. Cuando lo devuelven tenía todos los pies en sangre, ¿no? Era bebé. Bebé, me refiero, ¿no? Bueno, él es uno de los querellantes. Entonces nos juntamos un grupo, que eso me permitió a mí cuando me jubilé empezar a viajar unos meses a Córdoba, entonces ir conociendo a la gente y nos vamos juntando y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y éramos varios que estábamos pensando, hay que romper esta inercia del conformismo, hay que presentar una querella para tener acceso a la totalidad de la documentación del expediente y para saber qué se está haciendo y qué se va a hacer. Porque ese es el beneficio de ser querellante. Hay otros países, como Colombia, que tienen justicia transicional por otro proceso histórico, no lo podemos copiar, pero ellos tienen unidades de búsqueda donde hacen planes de búsqueda junto con los familiares. Participan totalmente en el plan de búsqueda nacional, regional y local. Incluso estuve hablando para saber cómo es el sistema de ellos, hablé con Colombia y me dice, ¿querés que te pongamos con el director de participación? Que le digo, no me digan que tienen dirección de participación. Sí, tienen 53 funcionarios, la dirección de participación familiar. Y son los que se ocupan de que los familiares estén totalmente al tanto y puedan estar presentes en las excavaciones. No es el caso de Argentina. Entonces, el caso de Argentina, solo siendo querellante tenés acceso. Entonces, el abogado, estuvimos conversando, incluso había mucha gente que decía, no, no están, los habrán llevado a otro lado, ya no se los encuentra. Y bueno, creo que todos tuvimos mucho anticonformismo y decir, tratemos, si no encontramos, no encontramos, pero vamos a garantizar que busquemos. Y es la misma posición que tenemos hoy. Y Ramiro, un hombre muy capaz, un, un joven muy capaz, él tiene los dos padres desaparecidos, tiene 50 años, Ramiro. El papá era abogado, a él lo secuestran en la noche de las corbatas, cuando secuestran abogados en Mar del Plata. Se llevan hacen una racia de abogados laboralistas y ahí se llevan al papá de Ramiro en el año 76. Bueno, Ramiro es nuestro abogado, amigo, y se implicó profesionalmente y se implicó fuerte, emocionalmente, éticamente, se comprometió con esto, que en el fondo era como una aventura, de decir, ¿qué vamos a lograr? No sabemos, pero vamos. Entonces, presentamos la querella, después te la puedo mandar para que veas los fundamentos, porque ahí explicamos, tomamos del derecho internacional que el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas dice que la desaparición es equivalente a la tortura a los familiares y que la situación de tortura continúa mientras no está el cuerpo. Porque vos decís, hay gente que sabe, si no dicen dónde están, es porque siguen teniendo esos cuerpos como rehenes, ¿no? Esos cuerpos son rehenes de ellos. Y Entonces, bueno, en todos los juicios, o sea, en forma uniforme, todos los elementos de seguridad y de las Fuerzas Armadas siempre negaron tener conocimiento de dónde estaban los cuerpos, negaron toda participación incluso en las sí, masacres. sí, Y en el juicio del 2010, donde ahí lo declararon culpable al general Videla y al general Menéndez, repitieron exactamente el mismo argumento, ¿no es cierto? exacto. Siempre dijeron que no sabían que ellos los entregaban a un camión y que no sabían lo que hacía el camión ni a dónde iba el camión. Se desligaron totalmente. Ahora, si por eso de ellos no esperamos nada, porque ya 49 años después no esperamos nada. Pero al presentarnos como querellantes,
yo creo que dimos un impulso a la causa. No es que no se estaba trabajando, esta causa venía, pero creo que esto da un fuerte impulso para que eh, se soliciten fondos al Consejo de la Magistratura, se comprometa el gobierno de Córdoba en infraestructura, por ejemplo, Caminos de las Sierras ha facilitado las máquinas para trabajar. Pero antes que sigas con eso, o sea, termina en un juzgado específico, ¿no? El juzgado federal número 3. Vaca Narvaja y Miguel Ceballos. Ujú. Entonces, Vaca Narvaja, el juez federal Hugo Vaca Narvaja. exactamente, que también es hijo de víctimas y también Miguel lo es, ¿verdad? Exacto. En- entonces, nosotros presentamos, digamos, la querella, fuimos admitidos como querellantes, un mes después más o menos, y intentamos generar un movimiento en el sentido de instalar el tema en Córdoba, porque hoy están hablando todos los diarios, pero en abril no hablaba todavía nadie. Entonces conseguimos algunos artículos, conseguimos la solidaridad de las 4 centrales sindicales de Córdoba, que el Ujú. 29 de mayo dijeron la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, los desaparecieron por un plan igual al de Milei, vamos a luchar por nuestros derechos y por la aparición de los cuerpos de los desaparecidos. Nosotros hablamos de los cuerpos, no de los restos. No nos gusta hablar de los restos, o sea, los sentimos más personas hablando de los cuerpos. Bueno, y a partir de ahí hubo estudios, ahí hay un geólogo magnífico que se llama Guillermo Sagripanti, que es del Departamento de Geología de la Universidad de Río Cuarto, que hizo estudios muy, muy específicos del territorio y que consiguió fotos de altísima definición del año 79. Eso de alguna manera es un hecho nuevo. También él me dijo en un momento, porque nos hemos entrevistado, cuánto tiempo tardaban los camiones. Y según otros sobrevivientes y yo pues, charlé, porque uno se puede equivocar, no había reloj, estábamos vendados, no sabíamos en qué estábamos, pero le calculábamos 30 minutos, ir y volver el camión. Entonces probablemente el camión iba, dejaba a la gente secuestrada en manos de otros que lo fusilaban, que aparentemente eran las unidades de oficiales del ejército regular, y el camión volvía y decía, ya está. Entonces Sagripandi dijo, 30 minutos con esos terrenos de la Perla, que es puro espinillo, que no hay ruta, que no hay, o sea, era un camión marca Mercedes-Benz. Eh, no puede haber ido más lejos que 3 4 kilómetros. Dice, yo creo que hemos estado buscando a 6 kilómetros, vamos a acercarnos. Y ahora delimitó una superficie de 100 hectáreas entre 10, 3 y perdón, 4 creo que de 10, ¿no? o 10 será. Sí, sí, porque Bueno, por lo que estaba, no importa, pero de todos modos, o no, sea, pero yo de, con los de números no soy 14 buena. mil de 14.000 hectáreas que incluye toda esa área, por lo que, lo que leí, puedo estar equivocado, aparentemente delimitaron 10, o sea, un Bueno, terreno bien pequeño. sí, yo la verdad es que, bueno, con los números soy un desastre, puede ser que sean 10 sí. Y entonces delimito estas hectáreas y entra dentro de los 30 minutos de ida y vuelta del camión y entra con fotos de alta definición. Entonces, ellos habían conseguido, porque hay que decir que en Córdoba no hay un equipo estable del EAF como por ejemplo en Tucumán hay EAF y también hay un equipo de la Universidad de Geología que ya han encontrado más de 130 cuerpos en el Pozo de Vargas. No, Aclaremos, o sea, el equipo antropológico forense. argentino de antropología forense. Ujú. No tienen personal estable, tuvieron en una época.
pero por X razón que desconozco, eh, hoy no hay en Córdoba. Entonces, una de nuestras reivindicaciones es que si no se encuentra todo ahora, que haya un equipo estable. ¿Por qué? Porque en 2024 tuvieron financiamiento para 2 semanas y no alcanzó. Ahora, por suerte, tienen para 70 días y al quinto día ya encontraron fémures. ¿Ya? Al quinto Entonces, día. Entonces todavía tienen más de 60 días. exacto, y muchas esperanzas tenemos por las precisiones, digamos, que nos dieron, y ellos tienen esperanza, pero hay que ser cautos. Tenemos esperanza en que van a encontrar muchos cuerpos, pero hay que ser cautos. Sin Igual duda. nosotros nos armamos por dentro diciendo, bueno, si no están, ya sabremos que esta área no estaban, pasaremos a la siguiente, pero no queremos no queremos que se corte más 10 años, porque encontrar los cuerpos, a pesar de que sea el delito continúe, que es imprescriptible, pero el sentido que tiene la búsqueda del cuerpo es la reparación moral de la familia y de la sociedad. No va a quedar ninguno de nosotros dentro de 20 años. Entonces tiene que Ujú. ser ahora. Sí, sí. Y lo que es muy optimista soy es porque lo presentamos como sin saber qué iba a pasar socialmente. Y yo creo que con vos, después yo te contaba que estaba asombrada por la buena recepción que hubo, porque nos invitaron diferentes facultades, sindicatos, familiares, ahora ya hay 30 familias más que se van a agregar a la querella, y que dijeron, ay, dice, estábamos sintiendo que nos faltaban los cuerpos, pero no llegábamos a dar el paso, ¿entendés? Es como que estábamos esperando. Ujú. Entonces, se ve que esa necesidad que teníamos nosotros era compartida y hubo un montón de gente que nos dijo, nosotros queremos participar, queremos apoyar y de hecho, eh, por ejemplo, estuvo León Gieco hace poco. ¿Sabés quién es León Gieco? Sí, sí, sí. Le dieron doctorado honoris causa en la Universidad de Córdoba y el tipo habló apoyando la búsqueda, la querella, y nosotros lo que un poco estamos tratando es que la universidad se asocie, que haga convenios, que ponga profesionales para que esta búsqueda sea hasta que los encontremos a todos, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que la sociedad no nos sentimos solos, porque la CGT, la universidad, la Facultad de Antropología dijeron nosotros vamos a empezar a hacer entrevistas a los campesinos, como fue Solanille, a todos los puesteros de la zona, Ujú. para ver qué otros datos más tenemos. Pero esa movilización también es una lucha democrática, también es implicar en las discusiones de la gente que cómo puede ser que vivamos con desaparecidos que no se perdieron, Exacto. sino de que, Realmente lo que han logrado es increíble. Increíble, especialmente, Graciela, por el contexto político, social y económico, que vive Argentina en este momento. O sea, porque aquí esto es un paso adelante en lo que hace a descubrir todo eso que está oscuro en la historia de Argentina y descubrir en un momento en donde los esfuerzos de ciertos sectores es de tratar de desmantelar a las organizaciones de derechos humanos. O sea, en ese sentido, o sea, ¿cómo ves las posibilidades de futuro del esfuerzo este? yo las veo muy bien en este sentido, a ver, por nosotros, no por, por nosotros, por la sociedad de Córdoba. eh, a ver, nosotros dijimos, está mi ley, nos va a tirar con todo en contra, no nos va a ayudar, más vale. Está negando todo, están diciendo que no fue cierto. Y eso más nos motivó a decir, tenemos que demostrar que sí fue cierto.
No contamos con nadie más que con nuestras propias fuerzas. Vamos. Porque antes a lo mejor decíamos, bueno, un gobierno democrático va a buscar, uno se reposa, ¿no? Y es cierto que nos han apoyado mucho los gobiernos democráticos para que se realicen los juicios, para acabar con la impunidad. Pero tal vez el hecho de tener un gobierno francamente adverso, mentiroso, cuasi fascista, sin vergüenza, porque las cosas que han llegado a decir eh, te da asco, negar, han dicho, no, no hay esos desaparecidos. Y ahí hubo, viste, Coan, que un intelectual argentino dijo que nos den los muertos y los contamos. Y yo digo lo mismo, los vamos a recuperar y los vamos a contar, porque están diciendo que no hay. Entonces, esta situación adversa nos hizo decir, parémonos en nuestros pies. En ese sentido digo que fue positivo. No esperemos ayuda. Vamos que vamos. Y de alguna manera a mí me parece que eso sirvió. Y como no somos seres aislados ni marcianos, sino que eran hijos de la sociedad cordobesa, eran estudiantes, profesionales, laburantes, sindicalistas, padres, esposos, hubo mucha gente que estaba callada y que dijo, yo también quiero mis deudos, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un eco social mucho más allá de mis expectativas, digamos. En eso, agradablemente sorprendida, pero claro, no podía ser de otro modo, porque, viste, hay una película sobre los franceses en Argelia, la escuela francesa, y en un momento le preguntan, creo que es Arguindegui, le preguntan sobre cómo imitaron ellos los métodos de tortura francesa en Argelia, y Arguindegui dice, y nos equivocamos porque ellos cruzaron, volvieron a Francia, y nosotros estamos en el mismo país. Es decir, fueron un ejército de ocupación en su mismo país, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el hecho de estar en Argentina, donde están los victimarios, los torturadores y todo el resto, pero también están los familiares, los colegas, los compañeros, hizo que hubiera una resonancia social. Y además otras luchas, pasaron muchos años y esta generación joven que no tiene el miedo de las generaciones anteriores, porque por suerte no vivieron la dictadura, les parece inverosímil y se comprometen un montón los chicos jóvenes. Cuando hablamos está lleno de jóvenes. Eso que dicen los jóvenes están con mi ley, no, no. Estarán algunos jóvenes, está bien, pero ahí es otro fenómeno que analizar, errores que hubo, lo que venga. Pero básicamente frente a este tema hemos recibido enorme solidaridad. Y ayer, por ejemplo, los compañeros que estaban en Argentina, y a mí también llamó Canal 10, Canal 12, Canal 13, Página 12, Córdoba 24, La Voz, es decir, y expresando la solidaridad. Nadie salió a decir qué pretenden ustedes, sino son ciudadanos nuestros, que nosotros lo que tratamos de decir no es solamente son víctimas de hace 50 años porque el discurso del gobierno es ¿a quién le importa los de hace 50 años? Yo digo, bueno, a, a la democracia le importa porque mañana pueden ser otros también los que estén enterrados y no los busque nadie. Entonces, nos importa por todos nosotros, digamos, el que tengamos una lucha democrática. Y bueno, y estamos contentos y con expectativas. Muchas gracias, Graciela. Te iba a hacer una última pregunta que siempre le hago a muchas personas conectadas con este tema, y es que se argumenta entre algunos sectores que tal vez ya sería tiempo, como lo acabas de decir, ¿no es cierto? Sería tiempo de dar vuelta a la página y perdonar. ¿Cuál es tu respuesta?
Bueno, primero, no es que voy a ser inflexible, pero nadie nos pidió perdón. Es decir, siguen reivindicando. Incluso dijeron: quedó gente viva, nos equivocamos en no matarlos a todos. Eso lo dijo Menéndez. Dijo: el error nuestro fue no matarlos a todos. Entonces, eh, ahí no entra, porque el perdón es algo que se hace entre dos. Imagínate que viniera hoy gente, gendarmes que digan: nosotros supimos y les queremos decir dónde están los cuerpos porque nos obligaron, porque nos sentimos mal. Está bien, está bien. Lo podemos entender, ¿entendés? Quiero decir, pero de lo que se trata es que nadie nos ha dicho dónde están los cuerpos. Yo creo que nosotros vamos a poder cerrar cuando encontremos los cuerpos y ojalá hubiera de parte de los criminales un arrepentimiento real. No hubo ni uno. Imagínate que saben dónde están. Estamos hablando de los cuerpos, hay gente que da menos importancia a los cuerpos. Yo le doy mucha porque es la dignidad humana. Pero también hay gente que está buscando a sus hermanos y los militares saben y no dicen dónde están los hermanos. Entonces vos decís: ¿cómo vas a perdonar a ese tipo que sabiendo dónde está, no lo dice? Entonces yo creo que ellos siguen, aquí hay una extrema derecha nazi que de alguna manera sigue queriendo imponer el terror y diciendo: seguimos haciendo lo que queremos. Los desaparecidos son nuestros, son rehenes, sean niños vivos o sean cuerpos. ¿Entendés? Entonces, bueno, Clarísimo. no hay posibilidad realista, no hay. Graciela Susana Geuna, muchísimas gracias y a nivel personal también muchísimas gracias por este legado, ¿ah? A la memoria, verdad y justicia que estás dejando. ¿Ah? Bueno, yo te quiero saludar también a vos y a todos los del Fogón y me encantaría participar, pero son 9 horas. Son las 3, 4 de la mañana Se acá. entiende, se entiende. Es imposible, pero realmente los felicito por esa maravillosa iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Ah?